Es una bendición el poder alabar juntos, adorar juntos y también juntos recibir la palabra de Dios. Si usted está listo, vamos a ella. Primera carta a los Corintios. Estamos en esta serie titulada El orden de Dios en la iglesia, que es toda la carta a los Corintios, versículo a versículo. El día de hoy vamos a ver todo el capítulo 9. La semana pasada vimos el capítulo 8, hoy vamos a ver todo el capítulo 9. Y esta enseñanza se titula Renunciando a mis derechos con un propósito. Renunciando a mis derechos con un propósito. Vamos a tomar como base el versículo 19 y después nos vamos desde el 1 hasta el 27. ¿Está listo? Primero a los Corintios 9, 19. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Oremos una vez más. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, nunca terminaremos de agradecerte y de cantar de tus misericordias y de tus bondades, pues tú has sido fiel. Y cada mañana son nuevas tus misericordias, no porque se acaben en algún momento o se agoten en algún momento, pues tú eres inagotable como cantábamos, sino porque nosotros cada vez que abrimos los ojos tenemos la oportunidad y está ahí a nuestra disposición tus misericordias, por las cuales nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cada uno de nosotros estamos aquí ciertamente haciendo un sacrificio, quizás manejamos en el tráfico o tuvimos una semana larga y cansada de trabajo, sea mental o sea físico o los dos, pero aquí estamos, Señor, listos para recibir tu palabra. Háblanos al corazón y usa, Señor, a este vaso de barro para transmitir y comunicar tu palabra de manera clara. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Todos tenemos derechos, ¿cierto? Pues eso es algo obvio, algo lógico. Como seres humanos tenemos derechos, incluso en el ámbito familiar también hay derechos. Los hijos tienen ciertos derechos en el ámbito familiar, las esposas, los esposos, etc. En el ámbito laboral también tenemos derechos. De hecho, los derechos humanos aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyeron las Naciones Unidas. Pero desde antes de que las Naciones Unidas se constituyeran, antes de que los derechos humanos pues se escribieran y se publicaran como tal, Dios ya había implementado leyes humanitarias, y lo vemos en el Éxodo capítulo 22, que es, digamos que ya la ley de manera extendida. Estas leyes protegían, fíjate bien, a los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes habemos aquí? ¿Sí? Bueno, desde el Éxodo vemos que el Señor ya tenía cuidado de los inmigrantes, porque en la ley estábamos protegidos los inmigrantes, estaban también protegidas las viudas, los esclavos, los huérfanos, la propiedad de los individuos y hasta los animales. ¿Qué te parece? Pues claro, Dios los creó y Dios tiene cuidado de ellos también para protegerlos. Lo vamos a ver más adelante. Dios, mis hermanos, dignificó al hombre. ¿Por qué? Porque es a su imagen y a su semejanza. Si a los animales que no son a su imagen y a su semejanza Dios los protege, Dios pues les dio ciertos derechos, pues hasta nosotros, por supuesto, cómo no, nosotros quienes fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él, tendremos estos derechos y protección de parte de Dios. Sin embargo, vivimos en una cultura en donde los derechos se exigen. Y basta con encender el televisor y ver las marchas, ver las manifestaciones, cómo pintan los monumentos, cómo destruyen la propiedad ajena, etc. Estamos en una sociedad en donde los privilegios se interpretan como derechos y se reclaman. ¿Sí se está distinguiendo esto? Una cosa es un privilegio y otra cosa es un derecho. Bueno, en nuestra sociedad los privilegios se interpretan como si fueran derechos y se reclaman. Por ejemplo, un hijo tiene derecho de recibir vestido, ¿cierto? Ese es un derecho humano, o sea, no puedes traer desnudo a tu hijo. Tu hijo tiene el derecho de tener vestido, tener ropa. Y como padres nosotros a veces vamos un poquito más allá de darles el vestido simplemente y les damos sus gustos. No, pues que me gustan tales tenis o que me gusta tal marca de pantalones o de ropa, y nosotros les cumplimos pues sus gustos. Pero hay algunos hijos que malinterpretan esto y empiezan a exigir que se les compre X marca de tenis, X marca de ropa. Papá, yo quiero esta marca de zapatos, yo quiero esta marca, etcétera, ¿no? De ropa, qué sé yo, y lo exigen como si fuera un derecho, ese que es un privilegio. El centro del cristianismo es Cristo, ¿verdad? A lo mejor dices, obvio, sí, claro. El centro del cristianismo es Cristo, y bueno, hay muchos lugares en donde se dice que es un lugar cristiano, un centro cristiano, pero
Cristo brilla por su ausencia, la doctrina de Cristo brilla por su ausencia, la exaltación a Cristo brilla por su ausencia y en su lugar se exalta al hombre. Por eso tiene sentido que lo diga. Una pregunta, hablando de la persona de Cristo en su humanidad, o sea, cuando se encarnó. Una pregunta, ¿Cristo tenía derechos? ¿Tú qué opinas? O sea, ni siquiera, ahora pensemos no como humano encarnado, sino como Dios. ¿Tú crees que Cristo tenía derechos? O sea, él siendo hombre no dejó de ser Dios y él siempre ha tenido derechos santos. Él es digno de toda la gloria, él es Dios. Sin embargo, el Señor se despojó de esos derechos de estar junto al Padre en la gloria, en los cielos, y sin dejar de ser Dios se encarnó, tomó un cuerpo humano, la forma humana, y nació como todo hombre. O sea, el Señor Jesús podría haber escogido nacer de 30 años, pero Él eligió nacer como cualquier hombre nace, como un bebé. Fue una semillita dentro del vientre de María y se desarrolló y nació como un bebé pequeñito. Nació también en una familia pobre, estamos hablando del Hijo de Dios. Nació como bebé en una familia pobre. Él, siendo rey, se hizo siervo. Y él podría haber reclamado su derecho y exigir que le sirvieran. Claro, él es el rey, él es digno de toda gloria. Pero él dijo en Marcos 10:45 que había venido a servir y no a ser servido. ¿Qué te parece? El Señor Jesús obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Allí en la cruz se violaron todos los derechos que un humano podría tener, pero era el Hijo de Dios, por cierto. Se violaron sus derechos conforme a la ley judía, se violaron sus derechos conforme a la ley romana. Pero Jesús, no quiero que pienses que vino a ser un mártir más, como muchos, quienes murieron por una nación, quienes murieron defendiendo una causa, etcétera. Jesús no vino a ser un mártir más. Él renunció a sus derechos santos y lo hizo con un propósito, y lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si me acompañas allí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, allí vamos a ver el propósito por el cual el Hijo de Dios renunció a sus derechos santos e hizo este propósito. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estoy en Primera de Pedro 3:18. Lo leo de nuevo, la primera parte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Allí vemos el propósito por el cual el Señor padeció, siendo justo, por los injustos. Ahora, entrando en el tema de la primera carta a los Corintios, no quiero que vayas a sacar de tu mente eso para entrar en el tema. Este capítulo es parte de un tema que abarca los capítulos 8, 9 y 10. Pablo, en estos 3 capítulos, está respondiendo a la pregunta que le hicieron acerca de comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Podemos comer esa comida que fue sacrificada a los ídolos? Y Pablo, como vimos la semana pasada, les enseñó la fórmula conocimiento más amor igual a edificación. Ahí pudimos ver el propósito de Cristo para con su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces nosotros, como cristianos, seguidores, discípulos, imitadores de Cristo, buscamos edificar también a la iglesia, buscamos ser edificados, pero también edificar. En primera instancia, edificar, porque mejor es dar que recibir. Es más bienaventurado aquel quien da, quien edifica, que el que espera ser edificado, pero es todo parte de. Entonces, cuando nosotros seguimos esta fórmula del apóstol Pablo, que nos dio en el capítulo anterior, de conocimiento más amor igual a edificación, cumplimos con este propósito. El conocimiento de verdades espirituales esenciales sin la base del amor conduce a una actitud arrogante. Lo repito, el conocimiento de verdades intelectuales sin la base, que es el amor, conduce a una actitud arrogante. Una actitud arrogante es aquella que exige sus derechos. Nosotros medimos la arrogancia o el orgullo no por nuestra percepción, no por lo que nosotros suponemos, sino por este principio que estamos viendo, este principio de únicamente conocimiento intelectual sin base del amor. Y esto lleva al arrogante a exigir sus derechos, así como lo hacen los del mundo. Esta actitud, mis hermanos, de exigir derechos, te pongo un ejemplo. A ver, ¿por qué nadie me saludó? Pues, ¿qué?
¿no? Eso es exigir derechos, esa es una actitud arrogante. Y es que en la Biblia dice que hay que amar a los hermanos y a ver por qué no me aman. Bueno, eso es una actitud arrogante y soberbia. Y esto, en vez de edificar, ¿tú qué crees que hace? Destruye. En vez de construir, destruye. Por tanto, es antagónico al sentir de Cristo Jesús. Alguien quien se reúne en una iglesia cristiana o asiste a una iglesia cristiana con esta actitud, lejos de edificar a otros, destruye, causa problemas. Y esto no refleja, por supuesto, el carácter de Cristo Jesús. La idea que estamos planteando, mis hermanos, tampoco es de ser un abnegado solo porque sí. Ay, sí, péguenme, aquí estoy para que me peguen. Y solo porque sí. Hay un propósito cuando hablamos de renuncia a los derechos. Con los incrédulos es que el uso de nuestros derechos no sea un estorbo para que ellos puedan escuchar y recibir el evangelio. Con los creyentes, el propósito es que el uso de nuestros derechos no sea de tropiezo para su edificación. O sea, cuando nosotros imponemos nuestros derechos, estamos haciendo que otros incrédulos no reciban el evangelio. Cuando nosotros exigimos nuestros derechos, estamos estorbando para que otros creyentes sean edificados. Vamos a leer el último versículo del capítulo 8, ahí en primera carta a los Corintios, para que recordemos el ejemplo que puso el apóstol Pablo de renuncia a sus derechos. Primero a los Corintios 8:13. Dijo Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué te parece? A lo mejor te parece muy exagerado, ¿no? O sea, Pablo está diciendo que nunca va a comer carne para no serle de tropiezo a otros debiluchos espirituales, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues ¿qué tiene de malo comer carne si un ídolo no es nada? Aunque la carne haya sido sacrificada a un ídolo, ¿qué tiene de malo comerla si el ídolo en realidad no es nada? Bueno, si eso te parece muy exagerado, espérate a leer lo que viene a continuación. Leamos ahora sí el capítulo 9, versículo 1. Recuerda que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Estos nos ayudan a ubicar mejor los textos, pero es un flujo continuo, la idea es continua. Entonces no se corta. Pablo dijo, entonces, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo comienza haciendo una serie de preguntas, ¿te fijas? Es una tras otra, y estas preguntas tienen una respuesta obvia. ¿No soy apóstol? Sí. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto al Señor Jesús, el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. Todos tienen una respuesta obvia, y el fin de estas preguntas es hacer reflexionar al receptor, es que hacerlo pensar. En el original no aparecen en este orden que tenemos aquí en la Reina Valera. En el original aparece primero la que para nosotros es la segunda pregunta. ¿No soy libre?, pregunta Pablo. Inicia así su serie de preguntas. Por medio de esta pregunta, Pablo lo que está haciendo es ponerse al mismo nivel de ellos. Ya había dicho anteriormente, el que es esclavo, permanezca esclavo, ¿sí? ¿Por qué? Si puede liberarse, permanezca como está, pero si puede hacerse libre, procure hacerse libre, pero ya somos libres en el Señor. El que es libre, pues es esclavo del Señor, entonces a todos nos deja en el mismo nivel. Y Pablo les dice, no soy libre, o sea, tanto libre de la esclavitud social, como libre también por la libertad que nos da el Señor. Entonces así Pablo se pone al mismo nivel que ellos. Pablo también era cristiano, también era creyente, también tenía el Espíritu Santo, también tenía ese conocimiento que el Espíritu Santo nos da, el cual nos da el derecho de comer carne sin que la conciencia nos acuse. Pero además de que Pablo era creyente, así como todos ellos, a él le había sido dado un llamado para ser apóstol, y este llamado le fue dado por el Señor Jesús. Esta palabra apóstol, voy a dar un poquito este concepto de apóstol porque a lo mejor tienes preguntas, vienes de algún contexto de iglesias en donde pues le pegó la fiebre o la rabia apostólica, como dice el pastor Raúl Borboa, o la apostolitis, como dice el pastor Chuy Olivares. Pero esta palabra aparece en la Biblia, entonces ¿cómo nosotros la interpretamos? Esta palabra apóstol proviene del griego apostolos, y literalmente es un enviado.
Yo pongo este ejemplo, que cuando a mí me mandaba mi mamá o mi papá las tortillas, cuando era niño, yo era un apóstol, porque era enviado a la tortillería a traer tortillas calientitas, 1 kilo de tortilla y 1 kilo de masa, o lo que me encargaran, ¿no? Un apostolos es un encomendado a una misión, es un mensajero también. Ahorita estaba por aquí Stephen y se me acabó la pila del micrófono y le dije, ay, córrele, ve allá que le cambien la pila. Yo lo estaba haciendo un apóstol. Llevaba una encomienda de llevarles el pack que tengo aquí del micrófono para que le cambiaran la pila, ¿no? Eso es un apostolos, en términos literales, en términos general. En un sentido general, aplicado a nosotros, un apóstol es todo aquel quien ha sido enviado a predicar el evangelio. ¿Quién aquí ha sido enviado a predicar el evangelio? Pues todos, ¿no? Qué bueno que lo entienden. Porque la gran comisión en Marcos 16:15, el Señor les dijo a los discípulos, a estos y a estos que estamos acá, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, todos los creyentes somos apóstoles, desde el sentido general de la Biblia. En un sentido un poco más amplio, o digamos más exclusivo, no amplio sino exclusivo, todos aquellos quienes se dedican de lleno, o nos dedicamos de lleno a la predicación y a la plantación de iglesias, también somos apóstoles. O puede aplicárseles más de manera específica a los misioneros, aquellos quienes la iglesia envía para plantar y predicar en alguna región y empezar de cero una iglesia. Los misioneros, bueno, esos en un sentido más específico también se les puede considerar como apóstoles. Por ejemplo, en la Biblia se les llama apóstoles a otros quienes no fueron de los 12. ¿Sabías eso? O sea, hay quienes dicen, no, apóstoles solo los 12, pero en la Biblia misma vemos a otros quienes no pertenecían al grupo de los 12 que también fueron llamados apóstoles. Por ejemplo, tenemos a Santiago. En Gálatas capítulo 1, versículo 19, la Nueva Traducción Viviente dice así, está hablando Pablo, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Santiago no era de los 12. Y aquí vemos que Pablo le está llamando apóstol. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. También la Biblia le llama apóstol a Bernabé. En Hechos capítulo 14, versículo 14, si quieres nada más anótalo para ir un poquito más rápido. Vemos aquí en Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué te parece? Bernabé tampoco era de los 12 y la Biblia misma le está llamando apóstol. Y esos son solo 2 ejemplos, porque podemos llevarnos aquí un buen rato viendo escrituras en donde le atribuyen o le adjudican esta palabra apóstol a otros quienes no pertenecían al grupo de los 12. Tenemos también, o por ejemplo, a Andrónico, a Junías, a Epafrodito, a Silas, a Timoteo, a quienes la Biblia también les llamó apóstol. Pero en un sentido todavía más específico, solo los 12 apóstoles, quienes vieron al Señor, fueron recomendados por Él y tenían la autoridad para establecer doctrina. Aquí está la diferencia entre nosotros, todos los discípulos quienes somos apóstoles porque hemos sido enviados a predicar el evangelio, entre los otros que aparecen en la Biblia que no eran parte de los 12. Aquí está la diferencia, que estos 12 fueron aprobados por Dios para establecer doctrina. Dice Hechos 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos podían establecer doctrina. Hemos sido fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo principal el Señor Jesucristo. Así que podemos ver que lo que ellos escribían, los 12, era inspirado por Dios. Y había algunos requisitos para que a alguien se le considerara apóstol. Número 1, debían de haber sido comisionados por el mismo Señor Jesús. Por ejemplo, un misionero de aquí, vamos a suponer que de aquí enviamos a un misionero a abrir una congregación en otra parte de la ciudad. Bueno, este no es un apóstol como los 12, fue comisionado por Casa de Oración Houston, pero no puede decir que él puede dictar doctrina. Y ahí es en donde entra este conflicto, que muchos de estos de la rabia apostólica creen que pueden establecer doctrina, creen que pueden añadirle a la Biblia. Pues ahí no dice en la Biblia, pero yo digo, yo soy apóstol. Bueno, pues como dice por ahí un pastor, no, pues agrégale ahí entonces a la Biblia primera de Pancho, ¿no? Primera de Pancho Pantera, pero la Biblia dice que todo aquel que le añada o que le quite será culpable, le espera juicio, ¿no? Pero estoy con los requisitos de apóstol. Debían de haber sido comisionados personalmente por el mismo Señor Jesús. Número 2, debían de haber visto con sus ojos al Señor resucitado.
y tenía que haber testigos de eso. No podía alguien decir, no, sí, yo vi al Señor resucitado. Tenía que haber un testigo. Número 3, debían de hacer las señales de un apóstol, de los otros apóstoles, las cuales el Señor Jesús les envió a los 12. Ahí en Lucas 10 aparece. Número 4, debían de tener la evidencia de su labor apostólica. O sea, tú dices que eres Superman, pero si no tienes capa y no vuelas, pues ¿cómo, no? O sea, dices que eres apóstol, pero tienes que dar evidencia de ese apostolado. Ahora, ¿quién escribió la primera carta a los Corintios? El apóstol Pablo. Es el mismo quien está preguntando, ¿no soy apóstol? Bueno, aunque Pablo no caminó con Jesús durante su ministerio terrenal, él era apóstol. Pero por esa razón de que no había caminado con Jesús en su ministerio terrenal, y por otras razones también, muchos cuestionaban su ministerio apostólico. Muchos le desacreditaban y le cuestionaban. Sin embargo, Pablo cumplía con los requisitos para ser apóstol. Déjame te lo demuestro rápidamente. En Hechos capítulo 9 vemos que Pablo vio a Jesús resucitado. Cuando él iba en camino a Damasco a perseguir a los cristianos, respirando amenazas y muerte, allí tuvo un encuentro con Jesús resucitado y lo vio. Y fue encomendado por el Señor Jesús para ser un apóstol. ¿Dónde están los testigos? Bueno, hubo un testigo llamado Ananías, al cual el mismo Señor se le apareció y le dijo, ¿sabes qué? Ve y ponle las manos a este Saulo, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El mismo Pablo, en esta primera carta, capítulo 15, versículo 8, dijo así: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí el Señor Jesús, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso es lo que significa Pablo, significa pequeño. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Te ves la diferencia, el contraste? No, yo soy apóstol, dígame apóstol, si no, no volteo. Apóstol, entonces sí voltea. Pastor, no voltea, ¿no? No, él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia, no por mi mérito, no porque compré algún título, no porque le pagué a alguien la cobertura para que me hiciera apóstol, etcétera. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por todo el libro de Hechos, mis hermanos, vemos a Pablo haciendo señales de apóstol. Estamos viendo cómo Pablo cumplía con los requisitos de apóstol. Por todo el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 19, en Éfeso, vemos cómo había por ahí unos discípulos, quienes eran gentiles, y recibieron al Espíritu Santo. Este evento de que las personas recibieran al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que solamente allí ocurre, en esta forma visible, solo se daba cuando uno de los apóstoles estaba presente. Por ejemplo, el apóstol Pedro predicó ahí en Jerusalén, ¿te acuerdas? Y ahí en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, era el apóstol Pedro y estaban los demás apóstoles. Después en Samaria tuvo que venir Pedro con Juan, y allí los samaritanos recibieron al Espíritu Santo. En Jerusalén, Judea, Samaria, y lo último de la tierra, los gentiles en casa de Cornelio. Ahí estuvo también el apóstol Pedro. Pero la confirmación del ministerio apostólico de Pablo fue allí en Hechos 19, en donde él impuso las manos sobre estos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan, y allí pues se confirmó el apostolado de Pablo. Después de predicar, Pablo hizo muchos milagros allí mismo. La evidencia de la labor apostólica de Pablo era la iglesia en Corinto, solo por irnos cerquita ahí en donde estamos. Por eso Pablo les pregunta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Vamos a leer el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahí está los 4 requisitos para ser apóstol que el apóstol Pablo llenaba y cumplía. Y el último era el sello de su apostolado, la evidencia del apostolado, pues era la iglesia en Corinto. Pablo les estaba diciendo en otras palabras, si yo no soy apóstol, entonces ustedes no son iglesia. Si yo no soy apóstol, entonces ustedes no son cristianos. Aquellos quienes desacreditaban el ministerio apostólico de Pablo, le acusaban de esto. Le acusaban de que era un estafador, de que era alguien quien buscaba un beneficio económico. Algo así como, ese ni es apóstol, ese Pablo ni es apóstol.
Es solo un estafador más de los tantos que hay. Es lo que decían aquellos quienes desacreditaban el ministerio apostólico de Pablo. Por eso el apóstol Pablo escribió después en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, escribió esto: no busco lo vuestro, o sea, su dinero, sino a vosotros. No busco su dinero, los busco a ustedes. Yo deseo que ustedes crezcan, sean edificados. No me importa su dinero, es lo que dijo Pablo. Y esto es una realidad que persevera hasta el día de hoy, permanece hasta el día de hoy. Todos aquellos quienes enfrentamos esto, pues quienes estamos en el ministerio pastoral, por ejemplo, enfrentamos esto. Siempre hay quienes desacreditan, siempre hay quienes acusan sin saber, ignorando completamente cómo están las cosas, solo hablan porque tienen boca y acusan y hacen ese tipo de descréditos. No, ese ni es pastor, no, ese ni es, etcétera, ¿no? Saben ellos que jamás podrán destruir el llamado de Dios, ¿sabes? Aquellos quienes desacreditaban a Pablo, mis hermanos, ellos mismos no podían destruir el llamado de Pablo, por más que hicieran lo que hicieran. Incluso cuando lo mataron, pues Pablo sabía y dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, etcétera. Él sabía quién le había llamado y él sabía que el propósito por el cual Dios le llamó se iba a cumplir. Y esto en el fondo lo saben aquellos quienes desacreditan, quienes tratan de destruir, pero por lo menos tratan de embarrar y de manchar el testimonio de los ministros por medio de calumnias, por medio de mentiras, etcétera. Pero saben en el fondo que no van a poder destruir aquello que Dios llamó, aquello que el Señor estipuló. Entonces, después de establecer la legitimidad de su apostolado, y mientras que sigue enseñando sobre el tema lo sacrificado a los ídolos, Pablo aprovecha para defenderse. Aquí vemos una de las defensas de Pablo. En la segunda carta también defiende su ministerio, y en esta defensa de Pablo somos alcanzados todos aquellos quienes servimos a Dios de tiempo completo. Esto es maravilloso, y quiero aclarar que esto estaba estipulado enseñarse el día de hoy. Si vienes por primera vez o nos ves por primera vez, no creas que vamos a pedir una ofrenda y va a estar apareciendo el Zelle de la iglesia así cada 5 minutos y PayPal y no. Esto es lo que tocaba el día de hoy, capítulo 9, y así va. Y vamos a hablar nuevamente de este tema cuando naturalmente corresponda, pero de antemano descanse, que su cartera esté tranquila, no vamos a recoger una ofrenda, ¿sí? Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Por sentido común, mis hermanos, el ser humano necesita comer y necesita beber, ¿verdad? O sea, no hace falta ir a un doctorado en teología ni nada para saber que el ser humano necesita comer y necesita beber para poder sobrevivir. La pregunta es, ¿alguien dijo que los ministros no comemos ni bebemos? No, o sea, por más ungido que esté, pues igual come, igual bebe. Y obviamente los ministros tenemos este derecho, ¿cierto? Un derecho humano de comer y de beber. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y enfatiza a Cefas porque acuérdate que había un partido, el partido Cefas. Los otros apóstoles eran casados. Y mis hermanos casados, ¿cuántos casados hay aquí? A ver, levante la mano. Sí, pero así con ganas, hermano. Los casados. ¿Cuántos pueden decir junto conmigo que ser casado cuesta dinero? ¿Verdad que sí? Tiene un costo, sí, claro. Nuestras esposas también comen y también visten y también tienen necesidades. Y Pablo comunica aquí que los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, escucha esto, llevaban con ellos a sus esposas a los viajes misioneros. Y pues también comían, también bebían y también tenían necesidades. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y este no trabajar, no creas que se refiere a estar todo el día acostado viendo Netflix, sino se refiere a no trabajar en otra cosa que no sea el trabajo ministerial. Bíblicamente, mis hermanos, lo ideal, bíblicamente hablando, es que un pastor esté dedicado de lleno, de tiempo completo, a la obra. ¿Por qué? Porque puede servir mejor a la iglesia. Tiene más tiempo disponible porque el día solo tiene 24 horas. Y si 8 horas de su trabajo las dedica a dormir, que es lo recomendable, otras 8 a trabajar, y es casado y tiene familia, ¿cuánto tiempo le queda a un pastor para estudiar, para aconsejar, para orar, etcétera, ¿no? Y todo lo que implica, para planear, etcétera, todo lo que implica la labor ministerial. Por sentido común y por respaldo bíblico, un pastor es lo ideal que esté dedicado de lleno a la obra del Señor. Pablo propone
este derecho y apela al sentido común usando varias ilustraciones que vemos en el versículo 7. Fíjate las preguntas que hace ahora. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Mira, el salario básico de un soldado del más bajo rango aquí en este país es de $20,170. Y a eso se le añade todo lo que el soldado necesite. No tiene que ir a comprar su propio rifle, ¿verdad? O sea, no le dicen, este es tu sueldo y pues de ahí compras tu rifle, tu uniforme, tus botas. No, todo eso lo provee el gobierno. Y pregunta después, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Bueno, primero usa una analogía del ejército para apelar al sentido común y decir, pues sí, obvio, ¿no? Ahora apela a la agricultura. Y es que es obvio que quien trabaja en el campo tiene derecho a comer de lo que sembró. O sea, no hay problema con eso. Pregunta ahora, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora utiliza la ganadería. Es obvio también que el pastor consume de la leche de sus ovejas. Es obvio, es lógico. Y esas analogías nos dejan claro este principio. Todo ministro tiene derecho a percibir un sueldo de la iglesia en donde sirve. O sea, espero y me esté siguiendo, Gracias a Dios ese no es el problema aquí en esta iglesia, gracias a Dios. Estamos viendo solo lo que dice, pero estamos tratando de captar lo que Pablo les está diciendo a los corintios, porque nos va a llevar a un objetivo y todo está conectado con el capítulo anterior, con este y con el que viene. Si no fuera suficiente con estas analogías que apelan al sentido común, el apóstol Pablo apela a la escritura para respaldar que tiene este derecho. Dice el versículo 8, digo esto solo como hombre, o sea, les digo solo esto de acuerdo al sentido común. ¿No dice esto también la ley? ¿Qué tal? Ahora viene la escritura para los que son muy bíblicos, ¿no? Pues sí, es obvio, pero ahí la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia, no? Que el pastor esté en ayuno 24 horas todos los 365 días, ¿no? Ya está como Fakir el pastor, ¿no? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y por favor, no vaya a llamar buey al pastor, ¿sí? Mientras que el buey estaba trabajando, moliendo el grano, porque es lo que ponían a hacer a los bueyes, a moler el grano, el cereal, había algunos campesinos que eran tan mezquinos, pero tan mezquinos, que le ponían un bozal en el hocico al buey. Entonces, pues le daba hambre al pobre buey que estaba trabajando, que estaba moliendo el grano, y cuando bajaba a tratar de comer, todo muerto de hambre, pues estaba el bozal que no le permitía comer. Bueno, mis hermanos, esto es ser mezquino, definitivamente. No, iba a usar la palabra codo, pero no quiero que se ofendan los de Monterrey. Entonces, dejémoslo ahí en mezquino, ¿no? En Deuteronomio 25, versículo 4, el Señor dejó establecido esto para proteger a los animales. Deuteronomio 25, 4, y es lo que está citando el apóstol Pablo. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y continúa preguntando Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta los animales, mis hermanos, Dios les dio derechos. Dios protegió a los animales. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, está interpretando Pablo, inspirado por Dios, Deuteronomio 25, 4. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y mis hermanos, está claro que si Dios cuida de los bueyes, que lo estamos viendo claramente en la ley, ¿cuánto más no ha de cuidar de los hombres? El mismo Señor Jesús dijo que nosotros valemos más que los animales. Eso lo dijo ahí en Mateo 6:26, cuando les dijo, vean los pájaros, cómo no se preocupan. Si Dios alimenta a los pájaros, ¿cómo no los va a alimentar a vosotros? Dijo el Señor, los pajaritos se venden ahí por unos cuantos monedas, pero ustedes valen mucho más que los animales. Versículo 11. ¿Cómo no tendrá el Señor cuidado de aquellos quienes trabajamos en su obra? Por supuesto que sí. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Bueno, ahora cambió nuevamente de analogía. Se ha ido en varias analogías porque espera que quede claro. O sea, el principio es claro, pero lo está enfatizando a través de varias analogías. Ahora está hablando de un labrador, el cual siembra semilla y recibe una cosecha. O sea, cuando tú siembras una semilla, hay una cosecha de manera natural. Los siervos de Dios, todos aquellos quienes predicamos, quienes enseñan, quienes trabajan en la obra de Dios, sembramos semillas espirituales.
Y ¿sabe algo? Vemos un resultado espiritual y eso es un gozo increíble. A mí me llena de gozo cuando veo que alguien entendió algo de lo que yo enseñé. Yo creo que ese es el gozo de cualquier pastor, ¿no? El ver el resultado de la enseñanza, no solo ver que lo entendieron, sino ver que lo están aplicando a su vida. Eso es un gozo inexplicable. Yo no podría explicárselo ni lo podría comparar con su trabajo, lo que usted hace, porque esto tiene una connotación espiritual, por supuesto, ¿no? Los siervos de Dios entonces sembramos semillas espirituales y no es gran cosa entonces cosechar lo material. Jesús les dijo a los 12 cuando los envió en Mateo 10:10, les dijo: digno es el obrero de su alimento. También Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17 al 18, si me acompañas, 1 Timoteo 5, 17 al 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si puedes, ya llegaste, sígueme ahí en la Reina Valera 60. Dice así: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Subraya la palabra bien. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Todos sabemos, mis hermanos, y no tengo que dar detalles al respecto porque todos lo sabemos, hasta en los canales de televisión sale, que hay muchos abusadores, muchos, como dicen Mario allá en Argentina, muchos chantas, ¿no? Hay muchos de esos por todos lados, pululan de esos por todos lados. Aquellos quienes han manipulado esos textos para enriquecerse. Una cosa es recibir el sustento y el alimento y otra cosa es enriquecerse y acumular. Y ya tienes una casa de 10 millones, pero tienes a 2 cuadras de tu casa una de 2 millones y tienes jet y tienes helicóptero y tienes barcos y tienes cuentas de banco en Panamá. O sea, estamos hablando de eso. Hay muchos quienes han hecho esto y lo siguen haciendo. Hay aquellos quienes en realidad no les importa la obra de Dios. O sea, no les importa eso que decía yo, ver que alguien esté siendo transformado a través del mensaje que enseña, de la palabra que trae, sino que más bien lo que les importa, lo que les mueve es el dinero o el prestigio, la fama, etcétera, ¿no? Dice ahí en 1 Timoteo, en particular los que trabajan con esmero, pero ellos leen ahí, trabajan con espero. Pero mis hermanos, aunque haya estos chantas, estos abusadores, estos estafadores, los textos que hemos leído siguen allí. 1 Corintios 9 sigue allí. Los principios siguen estando allí. El abuso de muchos no anula que esto es palabra de Dios y que es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Que la Biblia es inspirada por Dios y aquí no estamos cambiándole ni torciéndole. Hay mucha evidencia que Pablo mismo me hizo el favor de plantear y yo nada más le estoy prácticamente leyendo, ¿no? Debemos de hacer una distinción, por cierto. Una cosa es reconocer el derecho y otra cosa es exigir el derecho. O sea, hasta aquí yo estoy reconociendo el derecho que se ve en la palabra de Dios. Eso es una cosa y es válido. Pero la distinción que estamos haciendo es exigir el derecho, ¿sí? Es distinto. O sea, es distinto si un pastor simplemente expone lo que está escrito a un pastor que exige. Yo conocí un pastor, y nada más voy a poner este ejemplo, aunque pudiera dar muchos y hay más, mucho tiempo y muchas cosas que decir, pero conocí un pastor que le decía a su iglesia, decía: yo quiero comprarme un Audi para este año. Él decía: mi sueño es comprarme un Audi y ustedes lo van a pagar. Así decía, así les decía. Así que para fin de año tengo que tener yo mi Audi, porque a mí me interesa que a usted le vaya bien, que usted prospere, porque si usted prospera, yo prospero. Esto es lo que enseñaba él y no voy a seguir más, ¿no? Un genuino pastor nunca debe de exigir estos derechos que son legítimos bíblicamente. Mucho menos debe de condicionar a la iglesia, ¿sí? Pastores quienes dicen: ¿sabes qué? Yo necesito $10,000 al mes. Y si no hay 10,000, no hay pastor. A ver quién los pastorea. Bueno, eso es una exigencia. Eso es,
pues ponerle precio a su trabajo y decir, si no lo recibo, pues me voy, y conmigo se va el Espíritu Santo, dicen muchos pastores, ¿no? Y mis hermanos, en lo personal, por si usted se lo preguntaba, en lo personal, cuando el Señor nos llamó al ministerio, a mi esposa y a mí, nadie nos dijo de a cuánto iba a estar el asunto. Nadie nos dijo, yo seguía trabajando todavía. El Señor llamó y dijimos, sí, va, y ya después, pues el Señor proveyó lo necesario para que estuviéramos de tiempo completo, pero no hubo un condicionamiento, ¿sí? O sea, yo necesito tanto porque si no, no me alcanza y no la hago. No, nosotros estuvimos dispuestos incluso a cambiar nuestro estilo de vida si lo que la iglesia podía suplir, pues era necesario, ¿no? O sea, si era necesario cambiar el estilo de vida, estaba bien. Entonces es lo que estamos enseñando aquí. Una cosa es reconocer el derecho, reconocer que es mejor y que es bíblico y que es más óptimo y de bendición para la iglesia que el pastor esté de tiempo completo a que tenga un trabajo y esté en las dos cosas. Pero otra cosa es exigir el derecho. Ahí es en donde está el abuso. Un recurso más que usa Pablo para afirmar la legitimidad de este derecho lo vemos ahí en el versículo 12. Acompáñame ahí otra vez en 1 Corintios 9, 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, sale de su presupuesto este derecho en otros apóstoles, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo, hablando por él y por quienes iniciaron con él la obra, Aquila, Priscila, etcétera, ¿no? Esto no era algo nuevo para ellos. De hecho, otros maestros y otros apóstoles, hasta incluso algunos falsos apóstoles, lo vamos a ver en la segunda carta, estaban haciendo uso de este derecho. Estaban recibiendo el sustento de parte de los corintios. ¿Cómo no iba a tener derecho Pablo de recibir lo material de los corintios? Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el capítulo 8 y con el título de la enseñanza? Bueno, tiene todo que ver. Continuamos leyendo en el versículo 12. Dice Pablo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, ya va más allá de no comer carne, ¿te fijas? No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo y Bernabé no usaron este derecho de recibir el sustento de los corintios. O sea, sí lo hicieron, o sea, sí recibieron sustento, pero no de los corintios, sino de otras iglesias y por medio de otros medios, para valga la redundancia. Y a continuación Pablo reitera que no es impropio que un ministro esté a tiempo completo y que reciba lo que necesite de la iglesia en la que ministra. O sea, por si alguien dice, ahí está, Pablo renunció al derecho, entonces que el pastor también y que todos los pastores, no. Aquí Pablo lo reitera en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ahora pone el ejemplo de incluso los templos paganos. Vimos la semana pasada que en los templos paganos traían el animal y una parte era para el dios y se consumía toda, otra parte era para los que servían allí en el templo pagano. ¿Qué tal? Hablando en el contexto de los corintios, ¿no? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Está reiterando que es propio, que es perfectamente bíblico que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Hasta ahora Pablo ha expuesto conocimiento. Vamos a ver ahora esta fórmula: conocimiento más amor igual a edificación. Hasta aquí, ¿te parece que ha habido suficiente conocimiento? Creo que bastante, ¿no? Por todos lados, por el sentido común, por el sentido escritural, reiterativo, por medio de preguntas, o sea, todo tipo de conocimiento aquí al respecto de este derecho y de esta libertad que Pablo mismo tenía. Y ya comenzó a decir que no usó este derecho y mucho menos lo exigió. O sea, por lo visto no se lo ofrecieron. Por lo visto nadie vino con Pablo y le dijo, oye Pablo, pues, o sea, ¿cuánto necesitas para vivir? O aquí está. No, nadie. Se hicieron, ¿verdad? Pero con otros sí, pero con Pablo no. Bueno. Y Pablo no lo exigió ni lo usó. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Tampoco Pablo ni nosotros estamos diciendo
que todo esto es para mandar un mensaje subliminal, o sea que puede quitarse eso de la mente. No vamos a recoger una ofrenda otra vez, ni tampoco le estamos mandando un mensaje subliminal. Así que ni venga conmigo, porque yo, por cierto, si usted necesita que vaya a orar por usted, no me tiene que dar una ofrenda. Nosotros somos sustentados de aquí. No, en serio, porque hay pastores quienes van a orar y así como que se quedan viendo, ¿no? Así como que... No, o sea, lo que sea necesario para los miembros de la iglesia está cubierto. O sea, nosotros no lo hacemos esperando algo a cambio. Así que tranquilo, ni tampoco vamos a hacer el día de la familia pastoral. Se ríe mi esposa porque hace poquito vimos uno de esos, ¿no? El día del pastor, y ahí se pone el pastor y todos le traen sus regalos. No, tampoco, hermano, no, tranquilo, descanse. Pablo no estaba mandando un mensaje subliminal, ni nosotros tampoco. Continúa diciendo Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y aquí vemos la intensidad de ese motor que movía a Pablo. Fíjate la intensidad del motor de Pablo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y en los siguientes versículos va a explicar cuál es esa su gloria, su orgullo, por decirlo así. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué hacía Pablo? Lo vimos ya en el libro de los Hechos. Predicaba el evangelio, sin descanso, sin cesar. Él predicaba el evangelio. Y ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Si nosotros hacemos esto, o sea, si yo hago esto que estoy haciendo aquí, no hay mérito en mí. O sea, debemos de mantener el equilibrio, ¿no? O sea, si dice la palabra que hay que honrar a los pastores, que hay que obedecerlos, que hay que bendecirlos, etcétera, ¿no? Pero de ahí a engrandecerlos, ay, pastores, que usted cómo predica, pues es lo que hago. O sea, usted predicó la Biblia, todo puro versículo bíblico. Pues eso es lo que hacemos. Es como si le dices a un bombero, usted apagó el fuego. Pues obvio, ¿no? O sea, sin irnos al otro extremo, o sea, cada cosa en donde está. Y es lo que está diciendo Pablo. Predico el evangelio, y si predico el evangelio, pues no hay mérito en mí. El Señor Jesús lo dijo de esta forma en Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces cuando a mí me dicen, ay, pastores, que usted, pues siervo inútil soy, porque hago nomás lo que me toca hacer y ya está. Ahora, él no lo ve como una imposición. O sea, el predicar el evangelio no lo ve como una imposición. Yo he oído a ministros que dicen, no, pues es que tengo que ir a predicar. Imagínate, predican con esa, pues tengo que, ni modo, pues eso es lo que hago, ¿no? Para eso me pagan. Muchos dicen eso, ¿no? Bueno, él no lo está viendo como una imposición, sino como una necesidad, ¿sí? Es diferente comer por necesidad a comer por imposición. Cuando eres chiquito, ¿no? Y te metían en la sopa de habas o de qué sé yo, ¿no? Y órale, las lentejas. No, a cuando lo comes por necesidad, porque tienes hambre, ¿no? Y tu hijo te dice, tengo hambre, papá, y aunque le pongas el plato de lo que sea que nunca se había querido comer, con hambre se lo come. Entonces aquí vemos la diferencia entre la imposición y la necesidad. Fíjate lo que dice Pablo después, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué tal? Y mis hermanos, aquí hay una aplicación para todos, incluso quienes no somos ministros o quienes no son ministros. Es esta: negarse a predicar el evangelio es desobediencia a Cristo y es desobediencia a su palabra. ¿Qué tal? Así que si has tenido la oportunidad y has dicho, no lo voy a predicar, no, es que qué pena, no, es que es desobediencia a la palabra, porque no leímos que el Señor dijo, id y predicad el evangelio. Y si nosotros nos negamos a hacerlo, estamos desobedeciendo al Señor. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, de todas maneras el Señor me lo encomendó y lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque lo necesito hacer. Así que, pues vale más que lo haga con gozo, ¿no? Esta comisión dada por el Señor se debe de cumplir así, con gozo. No por imposición, sino por gozo. Y mira, no solo la predicación, sino todo lo que tiene que ver con Dios no es una imposición, sino es una necesidad. ¿Queda claro eso? Alguien alguna vez preguntó, ¿este tema que ustedes hacen en la iglesia es mandatorio o es voluntario? Y pues yo casi le respondo, no has entendido nada. La vida eterna es voluntaria. El Señor dice, los que tienen sed, vengan y beban. ¿Sí o no dice? O sea, el Señor no le impone.
Bueno, al menos nosotros no enseñamos así. Hay quienes lo enseñan así, que la gracia es irresistible y que aunque no quieras, Dios te va a forzar a ser salvo. Y bueno, todo este tipo de filosofías que en realidad no provienen de la Biblia, o al menos no del Dios de Israel. A lo mejor es otro Dios quien sí obliga a otros a creer en Él y a otros los manda al infierno porque es soberano y porque quiere mandarlos. Bueno, pero aquí nosotros no predicamos a ese Dios. Nosotros aquí predicamos al Dios que hace una invitación y dice: todos los sedientos venid, todos los que quieren vengan y compren sin dinero. ¿Sí? Es lo que vemos nosotros. Así que todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios es algo que para el creyente es una necesidad. Lo que hacemos nosotros es simplemente poner los elementos ahí para que cada quien venga y se sirva. Así que no se sienta culpable. No, es que no mandé el devocional. No, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Si no pudiste, adelante, está bien. Esta comisión entonces se cumple con gozo y con esperanza. ¿En qué? En el galardón celestial. Sin embargo, Pablo ve también un galardón terrenal y no tiene que ver con dinero. Y eso es a lo que Pablo le llama su gloria. Dice el versículo 18: ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo trata de ¿qué? De la gracia de Dios, de ese regalo gratuito que Dios dio. Y acabo de hacer mención, de citar ese texto en la escritura. Dice: vengan y compren sin dinero, gratuitamente. Gracia es lo que significa gratis, algo que no se puede pagar. Porque si el Señor le hubiera puesto un precio a la salvación, no hay dinero que pueda pagarlo, no hay quien pudiera pagarlo. Por eso el Señor lo hizo por gracia. Jesús dijo que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, en Mateo 10:8. Y aunque hay quienes exigen este derecho, pues estamos viendo aquí que es algo completamente diferente. Hay quienes le ponen precio a su predicación. Hay quienes dicen: yo no voy a predicar si no me dan una ofrenda de tanto. Y no me pagan avión, no me pagan hotel, y ponen sus especificaciones y sus exigencias. Y si no, no voy. Y tú dices: ¿cómo? Pues sí, así es. Y si los hay, es porque hay quienes les cumplen sus exigencias. Entonces, pues ahora sí que tanto peca el que mata la vaca como el que, ¿qué? ¿Cómo va? A ese sí se lo saben, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué dice Salmos 64? Hay quienes abusan de esto, ¿no? Y no van a predicar si no les dan cierta cantidad. No van a predicar si no hay cierta cantidad de personas, por ejemplo. Quienes dicen: no, si no hay 500 personas no voy. Yo por mucho tiempo anduve en la farándula cristiana, la música cristiana, y pues también yo sé de qué se trata este asunto, ¿no? He sabido de evangelistas o predicadores quienes cuando llamaban para invitarlos les decían: ¿cuántas personas hay en la iglesia? No, pues hay 50. No, yo no voy. Tiene que haber más de 100. Junte 100 y cuando tenga 100 me habla y voy. ¿Qué tal? Bueno, porque es que perdía prestigio si iba a predicar a un lugar en donde había solo 50 personas. ¿Qué te parece? Hay quienes hacen esto, ¿no? Hay quienes pues no van si no les garantizan hotel de primera, comida de primera, y eso es abusar del derecho. Pablo, por otro lado, estaba decidido a no usar ese derecho y mucho menos a abusar. Por eso dice: para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál era el método de Pablo? Porque hasta aquí él está diciendo: yo no usé de ese derecho, pero entonces ¿cómo sobrevivía Pablo? O sea, ¿cómo le hacía? Porque pues, si seguía con vida, comía, vestía, bebía, etcétera, ¿no? El método de Pablo era no recibir sustento de la iglesia en la que estaba ministrando. Y sobrevivían, ¿sabes cómo? Trabajando con sus propias manos. Y eso lo vemos en el capítulo 18 de los Hechos, precisamente cuando fundó la iglesia ahí en la región de Acaya, en Corinto. Pablo trabajaba haciendo carpas, haciendo tiendas. Era un trabajo muy, muy pesado, era como la construcción en ese tiempo. Y por las tardes predicaba en la sinagoga. Y aquí vemos un principio, mis hermanos, poderosísimo para todo creyente. Porque a lo mejor dices: tú sabes que trabajo todo el día, el viernes, toda la semana, estoy cansado, no voy a ir a la reunión. Mira, nomás estás sentado ahí, yo soy el que está hablando, yo soy el que está enseñando y predicando, ¿no? Pero Pablo se aventaba una jornada larga de trabajo y luego iba a la sinagoga y predicaba el evangelio. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es trabajar todo el día y luego ir y predicar. Y mis hermanos,
En las fuerzas de uno, imposible. Pero como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo también les dijo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20:34, les dijo: antes vosotros sabéis, a los de Éfeso les dijo, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo sabía lo que era trabajar. Él, por otro lado, trabajaba con sus manos, pero también recibía apoyo económico de otras iglesias, no de la iglesia en donde estaba ministrando o plantando, sino que lo recibía de otras iglesias. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, si llegas a un lugar y predicas el evangelio, gente pues que nunca había oído el evangelio y que no conoce estos principios, imagínate que se reúnen 1 o 2 veces y luego el pastor exige su derecho, o el predicador dice: ¿saben qué? Pues yo también como, y ahí dice la palabra, el obrero es digno de su alimento, y pues cáiganse. ¿Qué va a pasar? Se van a ir corriendo. O sea, se está poniendo un obstáculo, y por eso Pablo está diciendo: yo no usé de ese derecho. Sin embargo, él recibía apoyo de otras iglesias. Lo vemos también allí en el mismo capítulo 18, que Silas y Timoteo llegaron con una ofrenda para Pablo, una ofrenda que colectaron de los hermanos de la región de Macedonia, en donde estaba Filipos. Allí había una red de iglesias, había muchas iglesias que juntaron una ofrenda para Pablo. Y el objetivo de esta ofrenda para Pablo era que él pudiera estar dedicado por entero a la obra de Dios. O sea, que dejara de trabajar Pablo. Y era una buena cantidad para que él pagara la renta, por decirlo así, por varios meses, y no tuviera que ir a trabajar en otra cosa y pudiera dedicarse de lleno, porque ellos veían importante que Pablo estuviera de tiempo completo, porque así podrían más almas conocer a Cristo, más iglesias ser edificadas, etcétera. Pero no recibía Pablo la ofrenda del lugar en donde estaba plantando la iglesia. Versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Allí vemos el propósito. Al no recibir lo material, Pablo, de aquellos a quienes servía, no tenía compromisos con ellos. ¿Sí se entiende esta idea? Hay algunas iglesias en donde ciertas personas que tienen un mayor poder adquisitivo que otras tratan de manipular al pastor. ¿Sabe qué, pastor? Pues yo soy el mejor diezmador, y pues si no me agrada, yo me voy. Entonces, ¿qué ocurre? Pues estas personas se creen intocables. Cuando estas personas pecan o necesitan ser exhortadas, amenazan con irse, porque son buenos diezmadores por tener un poder adquisitivo mayor. Por tanto, creen que no se les puede exhortar, mucho menos disciplinar. Lo peor, mis hermanos, que un pastor puede hacer, y lo digo por si algún pastor nos llega a escuchar, lo peor que un pastor puede hacer, y es entonces donde se vuelve infiel a su llamado, al llamado que hizo al Señor de predicar la palabra. Cuando se deja manipular por estas facciones, por esos grupos en las iglesias, es lo peor que puede hacer. Cuando se deja manipular por personas así, cuando los deja que hagan lo que quieran, cuando para todos hay un estándar, pero para los mejores diezmadores no. Allí no me los toque a ellos, porque ellos usted sabe, hermano, ¿verdad? Usted sabe. No, esto aplica para todos. Somos un cuerpo. Ya no hay judío ni griego, esclavo, libre, mujer, varón, somos todos uno en Cristo, y para todos hay la misma expectativa, sin importar el poder adquisitivo que tengan. Entonces, al Pablo no recibir lo material de aquellos a quienes servía, no tenía compromisos. Pablo les servía de gratis, pero tampoco lo hacía jactanciosamente, no lo hacía con esta actitud de decir: yo a ustedes no les debo nada, así que ahora ahí les va. No, él no tenía esta actitud. Es decir, a mí ustedes no me dan ni un 5, así que no. Eso es una actitud soberbia y jactanciosa. Esta decisión de Pablo de no recibir el sustento de la iglesia donde estaba sirviendo no es una regla, tampoco es un mandamiento en la Biblia, tampoco sea algo necesario en este contexto en el que estamos. Por ejemplo, esa era una decisión personal que él tomó dentro de su contexto, y lo hacía como con un propósito. ¿Sí se está entendiendo? ¿Cuál era ese propósito? Ganar a mayor número de personas. Y a continuación vamos a ver más ejemplos de cómo Pablo no imponía sus derechos para cumplir con ese propósito. Versículo 20: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley. Déjame te pongo un ejemplo práctico para entender que parece trabalengua, ¿sí? En Hechos 16, Pablo llevó consigo a un viaje misionero a Timoteo. ¿Te acuerdas? Era un joven discípulo de Pablo, quien, por cierto, su papá era griego y su mamá era judía. Por alguna razón, Timoteo no estaba circuncidado como todos los judíos. O sea, no tenía la circuncisión. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo cuando tomó a Timoteo para llevarlo? Dice en Hechos 16 que lo circuncidó. Y tú dices, ya lo agarramos a Pablo, qué hipócrita. Dijo que la circuncisión nada es y que la incircuncisión nada es, y luego circuncida a Timoteo. Hipócrita, ya ves, te dije que no era apóstol. Muchos dirían hoy, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hizo Pablo esto? Bueno, no lo hizo para que Timoteo fuera salvo, para completar la salvación de Pablo. Tampoco lo hizo para que Timoteo fuera más espiritual. Simplemente lo hizo para que la incircuncisión de Pablo no les cerrara las puertas para predicar a los judíos. Si ellos llegaban a la sinagoga o en un contexto judío y se sabía que Timoteo no estaba circuncidado, de entrada los iba a predisponer y ya no iban a querer escuchar el evangelio. Pero si ese pedazo de carne y cortar ese pedazo de carne iba a contribuir a que él pudiera predicar el evangelio en la sinagoga y ganar a más personas, pues pásenle bisturí a Timoteo, dijo Pablo, ¿no? ¿Cuántos dan gracias a Dios que eso no es algo que aplica en nuestro contexto, ¿verdad? Sobre todo los varones, por supuesto, ¿no? Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando Pablo predicaba en un contexto que era 100% gentil, él no usaba sus costumbres judías. O sea, él no se ponía la kipá y no hacía todos estos rollos y no hablaba como con acento judío ni nada. Él no trataba de distraer con eso, ¿se entiende? Ya te ha tocado a lo mejor por allí que algún cristianoide llegue, no, Yeshua HaMashiach, y que quiera, así, tiene el nopalote así en la cara y se cree judío, ¿no? Se deja su barba, pero nomás le sale así como uno en cada esquina, ¿no? Como semáforo. Pero bueno, Pablo no usaba estas cosas. Cuando llegaba con los gentiles, en el contexto gentil, él no sacaba esos asuntos. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y que quede claro que esto no se debe interpretar como si voy con los marihuanos me hago marihuano, si voy con los del escuadrón de la muerte me echo unas chelas. No, por favor, ¿no? Porque aunque no lo creas, hay quienes lo han interpretado así. Eso ya lo dijo antes. Si para alguno que era débil le era un problema que Pablo comiera carne, Pablo se hacía débil por él y no comía. O sea, no se ponía a discutir con esa persona quien era débil. ¿Por qué? Porque discutir no gana almas. Discutir por cosas como estas estorba a la predicación del evangelio. Así que si tú eres de los que llega a evangelizar pateando las vírgenes, idólatra y todo eso, ¿sabes qué? Y seguramente después se convierten. Te patean a ti y sale ahí parece pleito ahí, ¿no? Terrible, terrible. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mis hermanos, es un gozo mayor ver a un pecador que se arrepiente o a un creyente que madura que hacer valer mis derechos. Eso es lo que nos está transmitiendo Pablo aquí. Cuando ponemos en la balanza qué es más importante o qué tiene más valor, si discutir y ganar la discusión y tener la razón y demostrar que sé mucho, o que un alma se gane, si cuando ponemos esto en la balanza y ganar la discusión y hacer valer mi derecho y hacer oír mi voz y demostrar que yo sí sé, entonces algo anda mal ahí, hace falta humildad, no se está aplicando el amor. La vida cristiana, mis hermanos, que incluye el ministerio cristiano, se trata de negación a uno mismo, ¿qué no? O sea, por eso dije que cristianismo se trata de Cristo, de imitación a Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? Dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso se trata la vida cristiana y incluido el ministerio cristiano. Pero si damos nosotros nuestra vida por Él, nosotros estamos imitando a Cristo. Ahora, quizás no demos nuestra vida por Él así crucificados de un solo golpe. Damos nuestra vida por Él así, en pedacitos.
de poco a poquito, renunciando a nuestros derechos, sacrificando nuestros derechos. Vamos a observar las siguientes analogías. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, esto era algo conocido por todos los corintios, algo que todos ellos conocían. ¿Por qué? Porque cada 2 años allí en Corinto se celebraban unos juegos ísmicos en honor de Poseidón. Eran como unas olimpiadas. El ganador de estos juegos ganaba una maravillosa guirnalda de pino que se marchitaba. Es lo que ganaba. Mis hermanos, aplicándolo a nosotros, que nuestra carrera cristiana, porque así la ilustra la carta a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, que nuestra carrera cristiana sea una carrera digna, que se corra conforme a las reglas que hay, que la misma palabra nos marca. Y ahora va a usar la analogía de un luchador, primero de un corredor, ahora de un luchador. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y está hablando en este contexto, porque los luchadores de ahora pues como que no tanto, ¿verdad? Pero en ese tiempo, de todos los atletas que había, los más estrictos eran los luchadores, la lucha grecorromana. Ellos se abstenían de muchos alimentos, ellos se abstenían de relaciones íntimas, ellos se abstenían de entretenimiento. ¿Para qué? Para estar enfocados en su buen rendimiento, porque querían vencer, querían ganar en esta lucha que tenían. Continúa diciendo Pablo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una guirnalda de pino, pero nosotros una incorruptible, una que no se marchita, dice Pedro, una inmarcesible, nuestra salvación. Los creyentes, mis hermanos, recibiremos una corona que permanece para siempre. Dice la Biblia, corona de gozo. Dice la Biblia, corona de justicia, corona de la vida, corona de gloria, así le llama en varias escrituras. Nuestra carrera y nuestra lucha no es una carrera de competencia. En las carreras van compitiendo, ¿no? Y el que llega primero es el que gana. Bueno, nuestra carrera no es de competencia. La lucha que nosotros tenemos no es una lucha para que venza a una persona, ni tampoco es una lucha contra otros. Es una lucha en la cual todos recibiremos la corona. ¿No te parece maravilloso eso? O sea que no es carrera, no es saber quién gana. Todos los que corremos la carrera vamos a recibir una corona, y es lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Dice que no solo a mí, dice Pablo, recibiré esta corona, no me será dada solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amar la venida del Señor no es solamente decir, ay, qué terrible está el mundo, ya hasta el presidente ya le dio COVID y a la primera dama, no, está terrible, ya mejor ven, Señor. No, eso, mis hermanos, no es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor es actuar como dijo Jesús en los evangelios. Él habló acerca de estas 10 vírgenes que tenían en su aceite lámpara. No nomás estaban quejando, ay, no, tenían el aceite en sus lámparas hasta rebosar, estaban preparadas para la venida. Amar la venida del Señor, Jesús lo habló también en los evangelios, en la parábola de los talentos, por ejemplo. Aquel que no enterró el talento por miedo y por excusas y por etcétera, sino que ¿qué? Fue y negoció, trabajó. Entonces, amar la venida del Señor nos habla de estar en comunión con Él y desde esa comunión con Él servirle a Él, edificando a otros, edificando y predicando también a aquellos quienes no le conocen. Eso es amar la venida del Señor. Amar la venida de Jesús nos motiva a renunciar a cualquier derecho, porque si vas a predicar el Evangelio, requiere tiempo. A lo mejor vas a tener que cancelar algunos planes que tenías. A lo mejor vas a tener que hacer un sacrificio, y a lo mejor ese sacrificio te representa una pérdida material. ¿Sí me estoy comunicando? A lo mejor para servir a Dios tienes que recortar un día en el trabajo, y un día de 8 horas o de 10 ya es una lana, y cuando lo juntas, bueno, ¿qué crees? Hay quienes lo hacen y no debería sorprendernos, porque pues el que hace lo que tenía que hacer, pues diga, siervo inútil soy, así que tampoco esperes a que te den un Grammy si lo has hecho, si tú eres ese, ¿no? Eso es amar la venida del Señor. ¿Te fijas que es más allá de sí, me voy con Él, ¿verdad?
yo no me quedo. O sea, va más allá de esto, va más allá de solamente cantarlo y decirlo. Se manifiesta en acciones y no solo en palabras, más que en palabras, en acciones. Versículo 26, mejor le seguimos, ¿verdad? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, quien corre nomás así sale sin saber para dónde va y se mete al bosque y se pierde, ¿verdad? Y si le sale un animal, una víbora, pues ahí va corriendo así, ¿no? Como los niños cuando han estado encerrados tomando escuela en línea y les abres la puerta y sale como el demonio de Tasmania, ¿no? De esta manera corro, no como a la aventura, o sea, sin propósito. Es que hay creyentes quienes no tienen claro su objetivo, no tienen claro su propósito, o sea, no aman la venida del Señor. Ni siquiera saben de qué, de la venida de qué, de cuál. Yo pensé que era mi mejor vida ahora, etcétera, ¿no? Bueno, aquellos creyentes quienes corren a la aventura, quienes no tienen propósito, no tienen claro el propósito, pues cuando los ves y dices, como no tiene claro el propósito, eso explica por qué anda más perdido que Adán en Día de las Madres. El que entendió, entendió. O bueno, para decirlo más espiritual, son llevados por todo viento de doctrina, de aquí para allá, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error. Ahora sí me entendió, ¿verdad? De esta manera peleo, dice Pablo, no como quien golpea al aire, así nomás, ¿no? Me acuerdo, yo estuve en secundarias federales, siempre, estuve en varias. Luego le cuento el testimonio. Pero ahí en esas secundarias federales, si tú fuiste a una de esas, de gobierno, pues se armaban los trompos, ¿no? Y se daban los tiros y se agarraban ahí los muchachos, ¿no? Entonces siempre estaba el que se ponía así nomás y nomás estaba así. No puedo por el micrófono, pero usted sabe que me entiendo, ¿no? Hoy me entiende, perdón lo que digo. O sea, nomás tirando al aire, no pegan. O sea, imagínate un boxeador que sale así, nomás pegando al aire. En el primer round lo van a noquear. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y aquí vemos otro ejemplo de despropósito. Los creyentes que andan así nomás, golpeando al aire, pegándole a lo bruto así nada más, peleando con todos, menos con sus verdaderos enemigos, nuestros verdaderos enemigos. ¿Sí sabe cuáles son? Dice la palabra que son el mundo, la carne nuestra y el diablo. Esos son los enemigos, por cierto. Que no era el de la otra iglesia que me cae gordo. No, nuestros enemigos son el mundo, la carne, el diablo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo, etc. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, ahí está, no es pegarle a otro, sino pegarle a mi carne. Y no está hablando de flagelarse, dice, y lo pongo en servidumbre. Se trata aquí de someter el cuerpo, y esto lo entendemos como dominio propio, no demonio propio, dominio propio, ¿sí? ¿Cómo seremos esclavos de nuestros propios cuerpos, mis hermanos? O sea, ya después de todo esto, no se percibe un creyente que sea esclavo de sus propios cuerpos. ¿Me entiende? Una adicción a lo que sea. Por cierto, las adicciones no solo es alcohol y drogas, sino también sustancias, alimentos, azúcares, carbohidratos, etc. No es que yo no puedo vivir sin mi Coca-Cola. ¿Okay? Entonces eres esclavo de tu propio cuerpo, que te pide la Coca-Cola, que si no se la toma le duele la cabeza y se pone de malas y ni se le aparezcan al don o a la doña porque no ha tomado su Coca-Cola o su café o etcétera, ¿no? Y vaya que yo soy amante del café, pero todavía no llego a ese grado de ponerme así, ¿no? Somos siervos de Cristo y no de nuestros propios cuerpos. Continúa diciendo Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿What? Está fuerte, ¿no? No está hablando aquí de salvación, o sea, no está hablando aquí de pérdida de salvación, aunque existe la apostasía, pero eso es otro tema y no lo está hablando aquí. Un heraldo, debemos de interpretarlo a la luz de esta palabra. ¿Qué significa heraldo? No sea que habiendo sido heraldo. Heraldo es la palabra keruso en griego y es un proclamador, es un predicador. Entonces, Pablo reconocía aquí que él mismo podría ser descalificado como predicador. ¿Cobra sentido ahora? Mis hermanos, es un gran privilegio ser heraldo de Cristo. Ser heraldo de este mensaje del ministerio de la reconciliación es un privilegio, aunque hay quienes pues lo desechan y no lo usan, no lo valoran, pero es un privilegio ser un heraldo del evangelio. Ahora imagínate ser un heraldo de otros heraldos, o sea, predicador de predicadores. ¿Qué te parece?
Es un privilegio todavía mayor. Y aquel quien no corre conforme a las reglas de la Biblia viene a ser descalificado. Y no hace falta explicar mucho, porque seguramente tú conoces predicadores que han sido descalificados del ministerio de la predicación. Aquel quien exige sus derechos o quien usa su influencia para obtener beneficios personales demuestra que no ama la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios mismo lo descalifica. Y Dios no necesita ayuda. Dios no necesita un grupito que se junte para descalificar al que creen que merece ser descalificado y que no está corriendo conforme a sus reglas. Aquel quien exige sus derechos, aquel quien no corre conforme a las reglas y utiliza su influencia para su propio beneficio, ¿sabes qué pasa? Dios lo descalifica. Y Pablo lo dice aquí: no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser descalificado. El deseo de Pablo para los corintios, mis hermanos, era lo que vemos en el capítulo 7, versículo 35. Y estoy concluyendo ahora sí. El deseo de Pablo para ellos era que sirvieran al Señor sin estorbos. Si a ti te parece una imposición lo que yo estoy hablando aquí, que por cierto, todo el capítulo 9, si a ti te parece como, es una imposición, entonces no estás captando bien, no lo estás entendiendo. A lo mejor soy un poquito fuerte lo que voy a decir, pero a lo mejor no estás percibiendo las cosas de manera espiritual, sino carnal. Y ya lo dijo Pablo: no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Una cosa es el neumáticos, el espiritual, y otra cosa es el psíquicos, el que se guía por los sentimientos, por las emociones. Y si a ti te parece fuerte esto, te parece imposición, es que está muy duro eso, a lo mejor eres un psíquicos que se deja guiar por las emociones. Yo sé decir mensajes que le hagan sentir motivado, para que descubra el campeón que hay en usted y todo. Yo me sé todos esos rollos, pero cuando abro la Biblia y digo: Señor, estamos estudiando la primera carta a los Corintios, ¿qué quieres que hablemos? Y el Señor no me la complica mucho, capítulo 9, sigue del 8, ok, listo, va, adelante. Y lo leemos todo, y esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra. No se puede interpretar de otra manera, no se puede decir de otra forma. Compáralo. Por cierto, o sea, lo que yo digo no es ley. Lo que está leído, eso sí es ley. Lo que yo comento al respecto no es ley. Yo me puedo equivocar, pero por eso has de compararlo tú creyente, cristiano, con tu estudio personal de la Biblia, leer otros comentarios, y te vas a dar cuenta que todos coincidimos en lo mismo, en esto que estamos oyendo. Y como dije, si te parece una imposición, pues hay que revisar qué tan llenos del Espíritu estamos, qué tan dispuestos estamos a la palabra. El deseo para Pablo no era ponerles restricciones, sino que ellos pudieran servir al Señor, pudieran ser edificados para edificar a otros, y lo pudieran hacer sin estorbos. Incluso si esos estorbos para cumplir con el objetivo, con el propósito de servir al Señor, eran lícitos. A veces lo lícito puede ser un estorbo. A lo mejor tú estás en tu derecho de esperar, por ejemplo, que vengan todos y me saluden. Por ejemplo, ¿sí? ¿Estás en tu derecho de hacerlo? Sí, pues se espera, dice la Biblia, ¿no? La palabra dice: saludaos los unos a los otros. O sea, es un mandato bíblico, y a lo mejor tú te quedas, bueno, pues a ver si es cierto que aquí son muy sana doctrina, que me voy a quedar esperando a que me saluden. ¿Estás en tu derecho? Sí. Lícito, sí, pero eso te impide servir al Señor, te impide ser edificado y edificar a otros. Es un estorbo. Entonces, aun si eso lícito que tú estás exigiendo o que tú ves necesario te es de estorbo, pues hay que hacerlo a un lado, y hay que ver el mandato por los dos lados. Saludaos los unos a los otros. Eso es que me saluden y que yo salude. O sea, es mutuo. Entonces ya tenemos una iglesia bien saludada, todos saludándose unos a otros, que es lo que dice la palabra. Voy más allá, de acuerdo a lo que hemos visto, para concluir. Estorbos lícitos pueden ser casarse. ¿Qué tal? Pues ya lo dijo Pablo, ¿no? O sea, por la necesidad que apremia, en su contexto, le es mejor al hombre quedarse sin casar. Pero gracias a Dios que no estamos en ese contexto, ¿verdad? Pero puede ser. No comer carne jamás. Mis hermanos, gracias a Dios que ese no es un problema, porque a mí me encanta la carne, y quienes me conocen lo saben. Gracias a Dios. No recibir remuneración puede ser un estorbo lícito. Tampoco es algo que aplique aquí.
Ninguno de estos puntos es aplicable en nuestro contexto, pero con toda seguridad hay derechos a los que sí podemos renunciar para cumplir con el propósito divino. ¿Tú qué crees? ¿Habrá otros fuera de estos a los que podemos renunciar para cumplir con el propósito divino? Te digo algo, vale la pena. ¿Tú crees que valga la pena? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has permitido reunirnos para recibirla, porque nos has permitido escucharla, porque en ella podemos ver lo valioso que es ver hacia la meta, ver más allá de mí mismo, ver más allá de mis necesidades, ver más allá de mis derechos, para poder ver esa corona de justicia que nos está esperando a nosotros, la cual, si somos tus hijos, vamos a recibir sí o sí, pero queremos recibirla sabiendo que hicimos algo por lo menos. Y esa corona no será para lucirla, sino para arrojarla delante de ti, porque todo empieza contigo y termina contigo. No se trata de nosotros, se trata de ti, pues por ti y para ti y de ti son todas las cosas. A ti sea la gloria, Señor. Queremos ser creyentes que te glorifiquen. Queremos ser verdaderos cristianos. Queremos ser, Señor, de aquellos quienes dan evidencia de ser tus discípulos, dando fruto, mucho fruto y más fruto. Te pido, Señor, que esta palabra que hemos recibido, la cual continuará en el capítulo 10, se quede en nuestros corazones y que a la primera oportunidad que tengamos podamos aplicarla. Ya vienen las fiestas, ya viene Navidad y todos estos eventos en los cuales muchos aprovechan para pelearse y para dividirse y para insultarse. Señor, que por lo menos quienes han escuchado esta enseñanza sean de aquellos quienes no discuten, quienes no hacen problemas ni tratan de demostrar su conocimiento de esto o de cualquier otra cosa. Que seamos, Señor, de aquellos quienes tienen su objetivo en predicar tu evangelio y en edificar a otros. Predicar tu evangelio y edificar a otros, sin importar lo que eso cueste. Gracias, Señor, por mis hermanos, por Casa de Adoración Houston, por su disposición a recibir tu palabra, por su generosidad, porque no ha hecho falta alimento en tu casa, no ha hecho falta nada, a pesar de las circunstancias difíciles, y sabemos, Señor, y confiamos en que así seguirá siendo. Gracias porque sin haber necesidad de que enfaticemos en la ofrenda y el diezmo y demos largas enseñanzas al respecto, tú, Señor, has sido generoso y ellos han sido generosos de lo que tú les has dado. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido que les bendigas, que sigas supliendo sus necesidades, que sigas usándoles para predicar a otros, que sean obedientes a la voz celestial inspirada por ti, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que sean, Señor, usados para edificar a otros de aquello que ellos han recibido y que lo den de gracia. En tu nombre, Señor, te pedimos todo esto y te agradecemos por esta noche, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen muy buenas noches.